Tanto de que la Torá dice que a través de Abraham, todos los goyim, todas las familias de la tierra serían bendecidas. La palabra comenzó a tener diferente significado cuando ellos regresaron de Babilonia, porque en Babilonia ellos se sintieron tan tristes de que había sido destruido el templo por las demás gentes que estaban en contra de ellos. Para el tiempo que fue destruido el templo, ya la parte del norte de los israelitas había sido dispersado por todo el mundo. Se habían ido a Siria en el año 700 antes del Mashiach, y después estuvieron en toda el área de la Iberia, que quiere decir la tierra de los hebreos, que sería Portugal, España, parte de Francia. Allá habitaron por mucho tiempo ellos. Pero los judíos, que eran de la tribu de Judá, quedaron en Babilonia y les entró una depresión terrible a ellos, porque no era posible que habían destruido lo que se les había prometido a ellos, y ese era ese templo, porque el templo era la clave de todo rito, de todo mandamiento realmente en la Torá. Tanto así, señores, que si creyéramos nosotros que debe haber un templo físico, nadie podría hacer mandamientos, porque los mandamientos están basados en ese templo. Por eso en el primer siglo los nazaríes, los nazarenos, comenzaron a enseñar de que el templo no era el templo hecho de manos de hombres, dando un eco a los yahvistas, a los profetas yahvistas de la antigüedad, que estaban en contra de esa idea. Ellos decían que el verdadero templo somos nosotros. Y por eso es que estos mandamientos, que parecen tan dificultosos de entenderlos, tenemos que transformarlos, hacerlos la halajá, hacerle el cambio a nuestra vida. ¿Cómo hacer el mandamiento para nosotros y no tan ritual como lo fue para ellos? Porque se volvió tan ritual que se perdió la razón del mandamiento. El mandamiento es para ser felices nosotros, no un lugar. ¿Tiene sentido? Pero imagínense que no hubiera usted entendido esa parte y que lo único que usted tenía al final era ese templo, y el templo fue destruido. Entonces quedaron ellos tan tristes, tanto de que dice que colgaron sus armas, no ni cantar, y por 70 años, que es casi toda una generación, casi 2 generaciones, los contamos de 40, perdieron todo. Entonces ellos comenzaron a tener rencor y dolor, porque dijeron ellos, ¿verdad?, que éramos otras naciones los que comenzaron esto contra ellos. Y entonces la palabra gentil comenzó a tener algo negativo. No era negativo esa parte para ellos, porque gentil somos todos, somos gente, pero comenzó a tener como este recelo, incluyendo a los que se habían ido antes. Porque recuerde, cuando atacó Siria a los israelitas, como había sido profetizado, muchos de ellos salieron de escapar, no fueron agarrados por los sirios. Entonces ellos, a ese grupo, a esos 10 tribus del norte, comenzaron a tener ellos recelo, y a ellos les llamaban gentiles también. Entonces la palabra gentil significa disperso, alguien que está afuera. Ahora, puede ser de casa, pero a la misma vez ya como una persona, como un pocho, o como un chicano, si queremos llamarle fiel para el mexicano, y pocho para todos los demás, ¿verdad? Me acuerdo que a mi hijo lo invitó mi mamá a ir a Guatemala, y fue con sus primos en Guate, que no conocía a él, y se parece a él, es como él, pues una familia, ¿verdad? Y se sentó y él estaba feliz de estar con sus primos y qué sé yo. Y entonces, entre toda la plática, mi hijo dijo, bueno, yo también soy guatemalteco, y todos se le quedaron bien y dijeron, no, tú no eres guatemalteco. ¿Cómo que no? Si mi papá es de sangre guatemalteca, sí, pero no naciste acá, no sufriste con nosotros, no entendés que es Guatemala. ¿Sabes que no es de Guatemala? No, ¿verdad que no? ¿Sabes? ¿Tenés el lingo de nosotros? ¿No tenés el acento de nosotros? No, no sos de Guatemala. Eso los hace sentir mal. Pero ese es el problema que vamos a tener en esta Biblia. Esos son los grandes problemas que ahorita no entienden
cuando hablamos del gentil y cuando hablamos del judío. ¿Okay? Son lo mismo en muchas formas, son de Israel lo que se va a hablar, pero va a parecer como que fuera otra nación. Aquí es donde esta carta quiere explicarnos quiénes realmente somos nosotros. Porque al final, tengo el machete, como dicen en Guatemala, en la cara, pues soy de Guatemala, aunque hable francés. Pero donde vengo, mi raíz es de aquí. Y esto le vamos a llamar el olivo que es el olivo natural y el olivo silvestre. Al final hay una gran confusión porque el silvestre no era un olivo aparte del natural, sino que las semillas del natural sopló y se las llevó a donde no podían ser cuidadas. Cuidaron la natural, pero la silvestre que salió de la natural quedó así nomás, allá en la zona 5, en la limonada de Guate, en Oaxaca, Guadalajara, en todos los lugares, ahí sopló ahí. San Miguel, Salvador, también llegó ahí. A Machu Picchu llegó también. Sopló. Y ahí quedó como si nada, y nadie sabía que estaba ahí. Y creció. Pero su genética es del olivo natural. Porque no puedes injertar, oiga bien, la Torah no permite injertar de otro árbol. Pecado. Pablo no va a decir que injertar otra vez de las ramas del silvestre en el natural como parte del plan, porque sería contra la Torah, porque la Torah no permite que haya injertos de otro árbol, tiene que ser del mismo árbol. Ahora, el milagro es que lo encontraron a usted, pero el verdadero milagro va a ser que usted se dé cuenta que fue encontrado. Una gran diferencia, porque toda la cristiandad lo encontraron, todo cristiano ha sido encontrado. El problema es que no saben que están encontrados. Y ahí es donde usted y yo podemos hacer la diferencia y comenzar a dar pasaporte de ciudadanía. ¿Qué le parecerá eso a usted? ¿Qué dijera usted que tiene la potestad de dar green cards? No, que green cards, pasaportes de ciudadanía. Y esto es lo que va a hablar esta carta aquí. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quién es Israel? ¿Quién es, estamos en este país, quién es el verdadero gringo? ¿Sabes? Ok, leemos entonces. Ahora, comienza diciendo que por causa, dice, por esta causa, esta idea que vamos a poner aquí. ¿Quién es Israel? Shaul, soy prisionero de Mashiach, Yeshua. Yo hablaba a la gente de Kabbalah antes y les decía: ¿cómo ven ustedes al bendito sea? Y algunos me dijeron: lo veo como mi proveedor, lo veo como mi Gaba, lo veo como mi redentor, como mi sanador. ¿Saben qué? Todo eso es totalmente cierto. Pero para poder ser parte del reino, tiene que verlo como su amo. Tiene que verlo como el capataz, como el que dice lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer. Y no importa sus sentimientos, lo que usted crea, no crea, no, al final se va a hacer su perfecta voluntad. Ese es el reino de los cielos. Si puede entrar ahí primero, que sería Malhut, entonces sí, por favor, entre a la sala y siéntese con él y acarícielo, béselo, tenga esa intimidad que usted quiera tener con él, pero tiene que conocerlo, que usted es un esclavo y que hay una necesidad en usted. Otra vez, algunos lo saben, otros no lo saben, pero como no debe saberlo, sino lo que usted es, eso es lo que usted es. Por eso es que no se puede zafar ya de esto. Ha tenido buenas pruebas, ha tenido buenas intenciones, pero no ha podido. ¿Por qué? Porque es esclavo igual que Shaul Catán en esta idea. Aquí vamos. Por ustedes los esparcidos en Whittier, dice aquí. Esparcidos en misiones. Han oído acerca de la administración. En sus Biblias quizás diga algunas que tienen otras Biblias así más psicodélicas, diría dispensación, y es de esa palabra que Escofio decidió poner dispensaciones, pero la palabra correcta, si lo habla también, o hasta mismo griego realmente, diría
de su Hesed, de su benevolencia de Yahweh que me fue dada para ustedes? Porque por revelación me ha dado a conocer el plan oculto. Esto que vamos a platicar es un secreto. La gente dice, ¿y ustedes por qué hablan de Kabbalah? Y entonces, ¿por qué el rabino Shaul Katar habla de oculto? Mismo. Dice, para que cuando la razón me fue dado a conocer el plan oculto, como brevemente les escribí, para que cuando lean puedan entender mi conocimiento del plan revelado del Mashiach, el cual en otras generaciones no se había dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus kadoshim, a sus sheliachim, apóstoles, y a sus nerim, sus profetas. Claramente, yo quiero que pongamos esto como pilar. Nuestra enseñanza, quiere ponerlo en nombre cristiano, nuestra doctrina está basada en los profetas yahuistas de Israel, todos los yahuistas y todos los apóstoles de Yeshua. Esa es nuestra enseñanza, esa unión de esos dos. Y como todo ahora estamos aprendiendo que es binario, ¿verdad? Que todo es dos y no uno. Entonces, tenemos que unirlo, porque lo que ha pasado es que unos tienen una parte y otros tienen otra, y nosotros tenemos que buscarle la armonía a la enseñanza de los profetas, Naví, y de los Sheliachim, los apóstoles, por el Ruach, por el Espíritu. Aquí está la idea, y comenzamos entonces. Que los Goim, que Goim es la palabra, y aquí tiene una Biblia de la Nación de la Comunidad, la Torah de día, tiene un comentario. Goim es el número 10, dice: Goim, naciones dispersos, esparcidos de la casa simiente de Israel entre las naciones. No eran Goim de Goim. Por eso es que cuando Yeshua nos dice que Él vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel, a eso vino. Entonces, si usted no es Israel, no debería de estar pensando en estas cosas, porque no vino a usted. Pero si usted es Israel, por favor, quédese. Aunque parece que todos son aquí, ¿verdad? Está bien. Pero tiene que entender eso. No vino a nadie más que a la casa de Israel. Nomás que otra vez, este lingo de Goim, de gentiles, por eso dice, a veces como confuso, porque decimos, gentiles son todos los que no son judíos, ¿sí o no? Esa es la idea. Pero entonces Pablo dice, primero al judío, después al griego y después al gentil. Pero no es el griego el gentil, pues. Porque está como confuso. Pero es que para el judío, el griego que vivía con él no era el griego de Grecia, sino que era el pocho judío, el que vivía en Roma, pero que venía a Jerusalén a las fiestas. Voy a preguntar otra vez lo que pregunté la vez pasada. ¿Cuántos han ido aquí a Esquipulas otra vez? ¿Esquipulas a cuántos? ¿Cuántos eran que vienen? ¿Verdad? Pero digamos, ¿cuántos de Esquipulas? Gente de Salvador va a Esquipulas, gente de México va a Esquipulas, ¿verdad? Porque son católicos, pues van a ese lugar. Algo así era. Estos vivían en Roma, vivían en Grecia, vivían en otras partes y venían a Jerusalén a adorar. Ese es el griego de la Torá, no el griego de Grecia. Entonces, si aprende estos términos, va a poder enseñar. Entonces dice acá que los goim esparcidos entre las naciones había de ser coherederos y participantes de su cuerpo y de la promesa que fue dada por él por medio de las buenas nuevas de la Mesorá. Eso está diciendo el Talmud también. Dice, miren, yo he entendido a través de la Torá que también ustedes tienen derecho a todas las verajot, a todas las bendiciones que a Israel se le prometió. Que pueden tener ustedes ser co-ciudadanos de la nueva Jerusalén con los otros. En otras palabras, Shaul Katar encontró una amnistía, encontró una forma de poder que usted también pueda tener los mismos beneficios
que los judíos tenían porque se habían quedado con la Torá. ¿Tiene sentido? Ok, so vamos, esa es la idea, ese es todo. So, la gente dice, ¿ustedes son judíos? No. ¿Ustedes son gentiles? Todos. ¿Qué son ustedes? Israel. El problema va a ser que tenemos idea nosotros que Israel hoy en día es la iglesia de Cristo. Y vamos a darnos cuenta que la iglesia de Cristo no existe. Que lo que existe es la congregación del desierto. Y que al final de los tiempos siempre ha estado desde el tiempo de Moisés. Se llama la Cajal, o la Knesset, o la congregación. Que existe un sistema cristiano, sí existe. Y que en ese sistema están todos los hijos de valor, también existe. Pero vamos a ver que Israel tiene que ver con algo mucho más grande. Se lo vamos a comenzar a ver el secreto. ¿Qué le parece? ¿Sí? Ok, son listos, pues aquí vamos. Voy a poner mis notas acá y vemos esta parte de Shaul Catán que es importantísima. Hoy en día, las dos casas de Israel son las siguientes, si quiere apuntar. La casa de Israel se le conoce como la casa del norte y el reino del sur se le conoce la casa de Judá. El reino del norte es la casa de Israel y el reino del sur es la casa de Judá. Y le voy a dar versos para que esté claro esto. Hoy en día, la casa de Judá se encuentra en el sistema del judaísmo. No todo aquel que es religioso del judaísmo es realmente de la casa. Ahí están. ¿Dónde se encuentra hoy en día la casa de Judá o el reino del sur? En el sistema, en la religión llamada el judaísmo ortodoxo. ¿Estamos claros? Porque a veces, miren, nosotros, perdón con todo respeto, pero venimos nosotros de ser oprimidos, ¿verdad? Que somos gente menos que los blancos, de una forma, nos guste o no, tenemos este pensamiento nosotros, que somos menos siempre. Entonces cuando nos enseñaban, Cristo vino a los judíos, pero ellos no quisieron, entonces se volvió y dijo, ¿qué sé con estos feos me quedo? Y en vez de usted decir, puchis, aleluya, qué bueno que soy feo, pero me quiere. No es así. Y le aseguro que si aquí entra un judío de Israel, y usted viene y se le abre la boca así. Y va a decir, wow, ahí va uno. ¿Uno de qué? Uno igual a usted. Más confundido que usted. Porque los sistemas solo han confundido a los hijos. Solo existe un pueblo, solo existe un hijo. Nada más. Y si usted se hace menos, está en pecado. Y si hace más, está en pecado. Tiene que entender quién es usted y quién es sus hermanos. Nosotros hemos aprendido en esta comunidad que a nuestros hermanos judíos les llamamos nuestros hermanos mayores. Bueno, así también lo enseñó Juan Pablo II. En su carta, cuando llegó a Italia, a la sinagoga más importante de Italia, y dijo, bendigo a mis hermanos mayores, de donde todos venimos. Tengo la carta, ¿la quieren? Tengo la carta, no la original, ¿verdad? No tengo la copia de la carta. ¿Que la quieren? Increíble. Juan Pablo II se echó un speech que jamás he oído en mi vida, de quién realmente somos nosotros. Y le llamó a ellos nuestros hermanos mayores. ¿Sí? ¿Tienen más autoridad en algunas áreas? Lógico, pero no más hijo que yo. Y todas las bendiciones que está el Padre, que nos da Él, nos las ha dado a nosotros. Y la pregunta es entonces, ¿por qué no las hemos recibido? Porque no actuamos como hijos. Y es lo que Shaul Catán en las cartas quiere enseñarnos. Tiene que vivir usted como hijo, comer como hijo, pensar como hijo, hablar como hijo. Quizás llegue a ser hijo usted. ¿Qué le parece eso? Ok. Entonces, otra vez, en nuestra idea binaria que hemos estado platicando, existen dos poderes: el cristianismo de un lado y el judaísmo del otro.
Y es de nosotros si queremos tener vida eterna de armonizar las cosas. Y por eso es que agarramos un sidur y decimos, wow, y agarramos una cosa, un canto que cantábamos en el Evangelio y decimos, wow, y vemos cómo armonizamos y tomamos y hacemos solo un reino. Porque David, nuestro rey antepasado, su plan fue de unir a Israel. Y lo unió violentamente. Así lo unió él. Pero el hijo de David, nuestro Mashiach, lo unió a través del perdón y la misericordia. Así nos va a unir, bendito sea, cuando nosotros tengamos compasión y misericordia. Pero si no la tenemos a sí mismos, ¿cómo vamos a poder amar a los demás? Este es el mensaje. Pero digamos, entonces, vaya conmigo, vamos a comenzar a ver algunas ideas. Vamos a ir todos entonces a Jeremías. ¿Cómo se dice Jeremías en hebreo? Yeremiyahu. Capítulo 11, del 16 al 17. Yo voy aquí, le quito un poquito, usted lo puede leer, lo pasa todo, pero por favor, de esta manera diría el verso, ya usando las frases. Dice, olivo verde, llamó Yahweh tu nombre, porque Yahweh de los ejércitos te plantó la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Quién plantó estas dos casas? Yahweh mismo. Usted es un olivo plantado, silvestre, medio rudo, ¿verdad? Necesita ser educado. Yo siempre he percibido que el sistema cristiano ha sido muy bueno llevarme a la puerta. Decirme, mira, ahí se come, ahí adentro está buenísimo. El sistema cristiano de alguna manera u otra nos ayuda como a llegar a la puerta. Pero ya estando en la puerta, no estamos ni listos para entrar, porque no tenemos ni las ropas adecuadas. Y si llegamos a tener las ropas adecuadas, entramos y no sabemos cómo usar los diferentes utensilios, lo que son el tenedor, la cuchara y estas cosas. No está usted en banquetes, ¿verdad? Así de lujo. De repente está la copa de un lado, del lado derecho, y un montón de cubiertos, chiquitas, grandes, así. Entonces usted como está viendo, de repente pasan la primera cosa, ¿no? La primera ensalada, y usted ve que el otro que se agarra, ¿qué agarra? Ve como 3 tenedores usted, ¿sí o no? Y de repente usted dice, ¿de quién es la copa? ¿La suya o la mía? ¿De quién es esta? ¿Sí o no? Ay, me tomé la suya, perdón. ¿Sí o no? Y se ve usted como medio raro en el lugar. Ese es nuestro hermano cristiano hoy en día. Ya está en la puerta, pero no sabe ni cómo comer, ni cómo hacerle. Y entonces sufre un poquito más, porque a veces siento yo que el ignorante, por ignorante no entiende, pues. Pero el que ya vio, le gustó y no puede tomarlo, está difícil, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, seguimos. La casa de Judá, que es el judaísmo, es la raíz y las ramas naturales del olivo, del Elohim. Y la casa de Israel, que es el cristianismo, ha sido injertada en ese olivo. Porque recuerde, lo natural se quedó. Nosotros fuimos desparcidos de la tierra. La palabra Gálatas viene de la palabra Galutz, que significa dispersos. Nosotros necesitamos regresar. Por eso es que pareciera, señores, que estamos practicando judaísmo a veces. Pero esa no es la idea. La idea es regresar a las raíces hebreas, a lo natural, a nuestro padre Abraham, a Isaac, a Jacob, a los profetas, a Yeshua, a los Sheliachim. Nuestros hermanos judíos tienen mucho guardado, mucha sabiduría que nosotros necesitamos. Y por eso es que padecemos de esta manera. Pero al final, no solo ellos, no solo nosotros, sino juntos tenemos que regresar. Está escrito en Romanos 11, 13 y 17. A vosotros hablo gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los esparcidos. Pero hoy en día le podemos llamar a quiénes? Los cristianos. Son los cristianos. Entonces, a vosotros hablo cristianos, diría mejor la palabra.
Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas. ¿Entre qué ellas? Entre las naturales. ¿Entre qué? En la casa de Judá. Por eso que los nazarín son parte de la secta del judaísmo. Estamos injertados entre ellos. ¿Voy a entender? Y por eso que yo puedo decir, y entonces el rabino Shaul, Baal Shem Tov y el rabino Isaac Gloria, y usted dice, pero rabino, ¿cómo? Porque estoy injertado entre ellos y tomo de ellos, del rabino Breslov, de todos ellos. Ahora bien, dice entonces lo siguiente: desde este punto de vista, Elohim de Israel es solo, tiene una familia. ¿Cómo se dice familia en hebreo? Mishpaha. Mishpaha. Que consiste de ramas naturales y de ramas silvestres. Las ramas silvestres han sido injertadas dentro de la raíz natural, como está escrito en el libro de Efesios, la carta de los Efesios 4, 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un amo, una fe, un emuná, un Elohim, un Abba, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. ¿De qué está hablando ahí? De que nuestro hermano judío y nosotros solo tenemos un Padre, y solo tenemos una fe, y solo tenemos un bautismo. Somos solo uno. Tenemos que entender eso. Somos solo un cuerpo. Entonces, la idea claramente es que hicimos el cuerpo de Cristo y hablamos de la iglesia, y entonces separamos al judío y a todos los demás. Pero eso no es la idea de aquí que está hablando Efesios. Está hablando de que solo existe solamente una familia. Y esta familia se encuentra con un solo espíritu. Pero cuando usted vea una sinagoga y entra a ver la sinagoga y ve a nuestros hermanos de Judí adorando como ellos adoran, meciéndose, usted dice, wow, ahí está el espíritu de Dios. Y cuando va a la iglesia Pentecostés y los ve saltar y gritar y hacer y volver, dice, wow, ahí está el espíritu de Dios. Solo hay uno. Y usted es la buena nueva de decirle a los hermanos cristianos, tienen otra familia ustedes, del otro lado, y a los del otro lado decirles lo mismo. Voy a contar la historia. Estábamos en Palm Springs hace muchos años atrás, en una sinagoga judía total. Entonces hablé yo con el rabino, el rabino así muy déspota. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Y qué hacen acá? ¿Y por qué hacen Shabbat? Y comenzó a decirme, ¿no? Entonces yo dije, no, pero no dice la Torah, yo tengo que enseñarles algunos versos, no dice en Ezequiel y en otras partes que Efraín regresará a casa. Sí. Bueno, le digo yo, ¿y dónde está Efraín? Pues en las Américas. Él sabía. Y bueno, yo soy de Centroamérica. Estoy en el centro de todo esto. Bueno, me dijo, pues, ok, me dijo, porque nos rentó el local, eso es lo que estábamos haciendo. Y entonces lo convencí, pero así quedó. Entonces, un Shabbat que fuimos por allá, él venía, ¿verdad? Y me dice, Shalom, óvulo de Efraín. Escuche, dije yo, Shalom, esperma de jurado, dije yo. Acá atrás, somos rudos. Los de este lado, nosotros somos más refinados todavía. Lo que quiero decir es, no estamos para desunir, no estamos para pelear, no estamos para decir aquel es bueno, aquel es mejor. Necesitamos la cristiandad, necesitamos el pluralismo, necesitamos unirlos. Y lo que nosotros hacemos en YouTube, me maltratan todos ustedes, me maltratan y me dicen, y otros me defienden, ¿verdad? Y digo yo, pero así es, soy esclavo. Y eso es lo que Pablo dice, estoy solo, ni de un lado ni del otro. ¿Hemos entendido eso? ¿Seguimos? ¿Está bien? Ok. So, la
legitimación de la teología de la sustitución, ¿verdad? Esa idea de los padres de la fe del segundo y tercer siglo, diciendo que la cristiandad es el nuevo Israel, que los judíos, porque mataron a Jesús, ya no son. Eso es la gran locura, que al final la mayoría de la iglesia cristiana, gracias al Eterno, ha mejorado en entender eso, pero como ha quedado por 2000 años metido en nosotros, seguimos en esas ideas. Por eso es que usted lleva un shofar a la iglesia y todos, ¡ah, el shofar de Israel! Y les dice, mire, les traje aceite de Jerusalén, ¡aleluya! ¿Sí o no? Les traje agua bastante sucia del Jordán, me las tomo porque es Israel. ¿Sí o no? Les traje sal del mar muerto, ¡ay, qué lindo! Yo también que soy israelita, usted está en pecado, hermano. ¿Sí o no? Fíjate que yo quiero ser parte, no, usted no. Pero aman todo lo de Israel, pero odian a la israelita. ¿Saben quién fracasó así? Nuestros hermanos testigos de Jehová. Usted lee sus textos de ellos, sus enseñanzas de ellos son muy similares a las nuestras. Ellos fueron los primeros en hablar de la Navidad, estas cosas, y un montón de cosas. No comer sangre y estas cosas, ellos lo saben muy bien. Pero ¿qué tenía el problema Rosa? Odiaba a los judíos. Y ahí se separó del olivo natural. Por eso es que tenemos que tener cuidado de no ser antisemitas, pero tampoco creer que son los dioses, sino la armonía de lo que es. ¿Tiene sentido eso? Ok, listos, pues les voy a dar una en esto vamos a regresar la semana entrante, pero quiero decirles esto. Hay que restaurar las casas, eso es todo. Y nos pelean, ¿verdad? La restauración de las dos casas de Israel. Aquí va. Ezequiel, capítulo 37, del 15 al 27. Se lo voy a leer aquí yo, otra vez. Ezequiel 37, del 15 al 27. Es una de las mejores profecías para nosotros. Es como una base importante de nosotros. ¿Listos? Dice, y vino palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, oiga lo que dice, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego de uno con el otro, para sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con estos? Diles, así ha dicho Yahweh Elohim, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel y sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré uno solo, y serán uno en mi mano. ¿Oyó? Por eso es que Pablo está diciendo lo que yo he entendido, lo que yo he comprendido en los profetas y en los apóstoles. ¿Cuántos habían leído esta parte alguna vez? Bueno. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás, así ha dicho Yahweh Elohim, he aquí yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, incluyendo Chipilapa, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones. ¿Qué hemos sido por más de 2000 años? Dos naciones. Ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones
con las cuales pecaron, y los limpiaré, y serán por pueblo, y yo por ellos por Elohim. Mira esto. Mi siervo David había muerto. Solo puede ser David el que estamos pensando, porque en el tiempo de Ezequiel ya había fallecido. ¿Está hablando de quién? Del Mashiach, que es el hijo de David. ¿Estamos claros en eso? Será rey sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre Judá y sobre Israel, sobre el judío y sobre el cristiano. Por eso es que usted tiene que prepararse, porque la Torah dice que vendrá el tiempo cuando nosotros daremos celos a Judá. Hoy damos un poco de pena. Pero en aquel tiempo, que ya estamos aquí ahora, porque yo conozco, amados, entre ustedes saben mucho más, crean o no, que mucha de la gente judía que yo conozco. Increíble cuánto usted realmente sabe, pero como no se lo cree, ya es ciudadano de aquí en los Estados Unidos y uno dice, ay, no, hola. Usted puede decir hi y hablar así como usted quiera, sea ciudadano. Si le mastica el inglés, ahí lo mastican, ¿o no? Y se merece ir y con menos de que, mire, es que es nuestra naturaleza, pero debemos disfrutar, si somos de este país, estamos peleando para ser este país. Algunos estamos luchando para llegar a tener lo necesario para estar bien en este país. Es importante gozar de este país, porque lo vemos nomás como un lugar de trabajo. Así vemos este lugar. Por eso es que no gozamos de aquí, porque siempre lo vemos, cuando yo me retire voy a ir a un rancho allá, no sé dónde. Que no está mal, que tenga su rancho allá y tenga uno aquí. O mientras se va para allá, la goce aquí. Entonces, ¿por qué tiene que ir siempre al mismo restaurante mexicano o guatemalteco o lo que sea? Porque yo soy de allá. ¿Qué dice? Vaya. ¿En qué país usted puede llegar tan rápidamente a agarrar de la India, de aquí, de Pakistán? ¿En cuántos lugares? Muy pocos. No hay en otros lugares, en otras naciones, lo entiendo, pero no con la abundancia. Usted, antes de que se muera, tiene que ir a un restaurante donde usted diga, wow, 120 por uno. Wow. Pero vale la pena gozar estas cosas aquí. Aquí. Entonces, igual es esto, amados. Usted dice, bueno, yo estoy en raíces hebreas, pero pues, usted sabe, a mí me gusta. Shalom. Pero no disfruta de la verajot, no disfruta de lo que es. Debería vivir igual que nuestros hermanos Yahudim. Pensar igual, de negocios, de vida, de vacaciones, de disfrutar y trabajar duro, que eso ya lo tiene. Lo único que tiene, que trabaja duro. Pero lo demás no lo tiene porque no lo cree. Pero aquí dice, yo seré el palo de José y el palo de Judá y los uniré. Y yo seré su Elohim. ¿Suena familiar esa idea? ¿Qué dijo Yeshua? Yeshua estaba hablando con sus discípulos y Kefas es un sicario. Eso es celoso. Todo el que no parece como él, acuchillarlo. Ese era Kefas. Entonces Yeshua dice, yo tengo otro redil. ¿Y Kefas qué le dijo? Aquí estamos. No. Yo tengo otro pueblo. Y lo voy a traer. ¿Y qué voy a hacer con él? ¿Otra religión con ellos? ¿Voy a hacer otra idea con ellos? No. Vendré y los tomaré a ellos y los traeré a este redil. Por eso es que tenemos que regresar a las raíces hebreas. Porque ese es el redil. Y ellos serán todas mis ovejas y yo seré su pastor. ¿De dónde la agarró Yeshua? ¿Aquí? Ahora, el milagro es cómo lo agarró de aquí, porque no había tanta lectura. No, y a veces lo tenía aquí él. Pero aquí estaba. Un poquito más, ¿está bien? Eso dice, y yo a ellos por Elohim, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis
en mis preceptos y mis estatutos guardarán. That one is fine. Imagínense cómo estamos en eso. We're actually connected with. Otra vez. Dice otra vez: seré rey sobre ellos y todos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y en mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. So, este pueblo que se va a unir va a hacer mandamientos, ¿sí o no? Sí. ¿Y los va a guardar también o no? ¿Por qué? Porque tienen un rey. ¿Y cómo se llama su rey? Yahshua, el hijo de David. So, cuando le pegan a usted, cuando usted que ustedes lo atacan, pero ustedes son como mudos y solo se pelean. Enséñenles. Digan, ven para acá y saca el pergamino de Ezequiel. Ven para acá. Explicarme quiénes son estos que van a hacer sus preceptos y estatutos y de mandamiento más alto todavía, preceptos y estatutos. Y suena familiar esto porque ¿qué dice la Torá? Que Abraham era hijo de Yahweh. ¿Por qué? Porque tenía fe. Porque así decimos todos, el padre de la fe. ¿Qué es fe? Hacer mandamientos, hacer preceptos y estatutos. Y si usted y yo comenzamos a adoctrinarnos de esta manera y comenzar a hablar de esta manera, quizás, amados hermanos, comenzamos a vivir como debemos estar viviendo todos acá. Porque trabajamos mucho, luchamos mucho, hemos dado mucha lágrima, mucha sangre, mucha juventud para estar nomás de mes en mes. Como el canto de la Jona. No tiene sentido, ¿verdad? Pero yo decía, ¿dónde estamos fallando? Porque somos pecadores. Si fuera por eso, el mundo estuviera peor. No, no es por ser malo, ser bueno, sino por no creer lo que somos. Dice, sigo hablando, habitará en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos un pacto de shalom, un pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y sabrán las naciones que Yahweh santificó a Israel, estando en mi santuario en medio de ellos y para siempre. Wow. Qué buenas noticias son estas. Usted le tiene que poner un nuevo título: licenciado de amnistías. Estamos dando ciudadanías israelitas a todo aquel que pueda entender de que la salvación viene del Mashiach y el hacer los mandamientos del Padre. Vamos a estar bien. ¿Qué le parece eso, hermanos? Dígame usted, y esto sale al aire y me van a maltratar, estoy seguro, eventualmente. También Efraín tenía celulares. Joe? No. Dígame usted si algo de lo que dije está en contra de la doctrina cristiana. If I have to upgrade No. my De la doctrina no, de lo que hacen, sí, pero lo que enseñan no. Ellos enseñan que la iglesia es la palabra de Dios, que ellos son hijos de Dios, que ellos son de Israel, que van a la Nueva Jerusalén, que van a estar en el tiempo mesiánico y que Cristo va a bajar y va a reinar con ellos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Lo que estamos diciendo es, ¿por qué no comenzar a hacer lo que estamos hablando? ¿Por qué no comenzar a ejercer lo que testificamos? Hagamos la palabra de Dios entonces, hagámosla pues. ¿Cuál es? Entonces cuando vemos los mandamientos, y que nuestro rey, el mismo rey que tienen ellos y que tienen los judíos, porque ellos esperan al hijo de David. Y como me dijo un judío cuando estábamos platicando en una junta de jasídicos, me dijo, bueno, mira Carlos, me dijo al final, me dijo, mira, yo sé que me querés convencer y sé que lo que me estás diciendo es cierto, pero si es realmente lo que dices tú es cierto, entonces cuando venga Yahshua lo aceptamos. Órale, bueno. Mientras vos llegas ahí, yo sería que estar aquí como esa piedrita bajo el
eso es lo bueno con el judío. Usted puede hablar de esa manera, si es sincero y es lógico, no hay ningún problema. Muy bien, ¿qué le pareció esto? Como enseñanza. Yo me acuerdo el Eterno por la carga de los efectos, ¿verdad? Pero la semana entrante, cuando hablemos más de esta carta, vamos a hablar sobre la armonía. Entonces, ¿cómo armonizamos a estos dos grupos? Vamos a participar, amados, de nuestros maasim, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras merkabás. Estamos al fin del mes y queremos terminar como buenos yahudim, buenos creyentes. I think it was actually promoted also because I kept getting the upgrade to what's it called, browser, the Motor Dragon and browser. And once I hit it by mistake to get it installed and I canceled, then everything started going wrong. I'm trying to stop my recording. Trying to stop my recording and it won't stop. Quiero que se preparan. Ayer me habló una persona de Portugal. Oiga, es Portugal. Y tienen un grupo de personas en Portugal que nos oyen, ¿verdad? Pero no hablan mucho español. Lo entienden, pero no lo hablan mucho. Y me habló y me dijo, tenemos 3 años de estar oyendo. ¿Cómo podemos traer Bella Yeshua a Portugal? Y me manda Ronaldo desde Italia. Tengo un grupo en Italia. Más grande, son como 40. Y me han dicho, ¿cómo ponemos un Bella Yeshua acá? Yeah. Okay, that's fine, bro. Let's do it. Ellos creen lo que ustedes son, más de lo que ustedes creen que ustedes son. Ese es el problema. Ellos creen lo que es real, lo que ustedes tienen, lo que nosotros somos y lo que hemos sido para la gente. Pero ¿cuándo creamos nosotros esto? Entonces vamos a poder hacer uno de los primeros en que armonice. Como hablábamos la semana pasada, cuando se armonice Moisés con Elías, entonces Yeshua se transfigurará. Yo sí quiero ver a los hermanos cristianos transfigurados. Yo no sé usted, pero yo, la gente que más amo y que he servido toda mi vida es la gente cristiana. Y la única razón que estoy todavía aquí en esto es porque yo confío que mi gente, es su gente, que está ahí, tiene que alcanzar esta luz. Pero necesitamos a nuestro hermano mayor, porque él tiene los secretos. Tenemos que sacarle los secretos a nuestro hermano mayor para ayudarnos. En la misma vez, bendecirlos. Y que el Mashiach, que ya les está alcanzando, usted ve ya, hay más de 157 congregaciones nazarenas en Israel hoy en día. Ha comenzado esto, usted ha hecho esto. Por favor, váyase hoy creyendo, sabiendo que usted es Israel. Me parece eso, ¿sí?